¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana informativa a su espacio Betel Informa, hoy 20 de abril del año 2020, listos para iniciar esta jornada informativa. Como siempre extendemos un saludo a todos aquellos que a través de las redes sociales comparten nuestra transmisión y nos siguen a través de Facebook, de YouTube y por supuesto aquellos que también nos siguen a través de la señal de Betel Televisión. En Perú, día 36 de la cuarentena que se viene desarrollando para evitar la extensión de los contagios del coronavirus, más sin embargo las cifras de contagios se han incrementado en los últimos días y este fin de semana. Ya hace algunos minutos atrás el presidente Martín Vizcarra dio las cifras oficiales entregadas y podemos dar a conocer las siguientes: 16.325 casos de personas contagiadas por el COVID-19 en Perú, un total de 1.682 personas hospitalizadas. También una cifra muy importante, de las cuales ha dado como resultado que hay 525 camas UCI a nivel nacional establecidas para el COVID-19. Hay que entender que hay camas en unidades de cuidados intensivos para otras enfermedades, pero para el caso de COVID-19 hay un total de 525 camas, de las cuales se han utilizado 385 camas. Y el presidente Martín Vizcarra ha dado la consideración de que en los próximos días se estaría implementando un mayor número de camas, entre ellas en las instalaciones de los edificios de la Villa Panamericana. Esta es una de las alternativas que en Lima se vienen dando. También se estaría ampliando estas camas a nivel nacional. Pero vamos con el desarrollo de la información internacional a esta hora del día. Cientos de personas en los Estados Unidos salen a las calles a reclamarle al presidente Donald Trump por las medidas de confinamiento en esta lucha con el COVID-19. Mucha de la población norteamericana no está de acuerdo con estas cuarentenas que en los Estados Unidos se establecen. Protestas contra el confinamiento en Estados Unidos. Cientos de personas en diferentes ciudades del país salieron el sábado a las calles para manifestar su rechazo a las medidas de distanciamiento social impuestas ante la pandemia del nuevo coronavirus. En Austin, Texas, unas 250 personas se manifestaron en contra de la obligación de quedarse en casa y denunciaron el derrumbe económico provocado por la parálisis de todas las actividades no esenciales. Esta es una gran crisis de salud, pero ¿sabes qué? Nuestros líderes deben escucharnos ahora más que nunca, porque además de la crisis de salud, esta es una crisis económica y también una crisis de libertades civiles. Movilizaciones similares se registraron en Columbus, Ohio, así como en estados como New Hampshire y Michigan. En algunos estados con gobiernos demócratas, las manifestaciones fueron alentadas por el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter. El mandatario ha manifestado su interés por lograr un rápido regreso a la vida normal para recuperar los empleos perdidos y salvar la economía. En Nueva York, fuera de la Torre Trump, unos manifestantes colocaron bolsas negras que hacían referencia a los fallecidos por COVID-19. Ellos salen con sus rifles, armados hasta los dientes, con sus banderas confederadas, diciendo, no obedeceremos, llamando todo esto un invento y pidiendo reabrir. Y luego tienes a Trump en su conferencia de prensa, no solo no denunciándolo, sino alentándolo. Una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Pew indicó que la mayoría de los estadounidenses, por un margen de 2-1, está preocupado porque las restricciones de movilidad se levanten antes de tiempo. Las autoridades de salud han advertido que un ablandamiento anticipado de las medidas podría provocar un desastre sanitario. Estados Unidos es el país más golpeado por el nuevo coronavirus, con más de 706,000 contagios y cerca de 40,000 fallecidos. En otras informaciones, muchos gobiernos en el mundo empiezan a apostar por diferentes aplicativos de Internet y el Bluetooth para poder instalarlos en los celulares de la población y así tener un mayor control del COVID-19. Una alternativa que empieza a generar polémica porque estaríamos invadiendo la privacidad de los usuarios de estos dispositivos de teléfonos móviles.
Los gobiernos de todo el mundo apuestan por la tecnología para tratar de detener la propagación del coronavirus. Así ponen sus esperanzas en las aplicaciones informáticas y en el Bluetooth, un tipo de conexión inalámbrica usada para la transferencia de datos entre dos dispositivos. Los activistas a favor de la privacidad del ser humano advierten de su peligro. Si hablamos de Rusia, el sistema de vigilancia, la censura en Internet, se desarrolló mucho antes de que se produjera la pandemia. Pero la propagación del virus dio un impulso al desarrollo de la tecnología necesaria para controlar los movimientos y la comunicación de los ciudadanos en el país. Las autoridades de la Unión Europea se toman muy en serio la privacidad de los ciudadanos y han dado a conocer una serie de directrices para el uso de las aplicaciones de rastreo. Las aplicaciones, en el momento en el que lleguen a los teléfonos móviles de los italianos, garantizarán completamente el anonimato con respecto a las leyes de privacidad vigentes en Italia y en la Unión Europea. Pero quienes defienden la privacidad advierten de que el control gubernamental puede llegar de manera sigilosa, incluso con las mejores intenciones, pero que es muy difícil de combatir. Si hemos aprendido algo de los años de contraterrorismo es que las medidas de emergencia puestas en marcha siempre duran y siempre se expanden. Nunca debemos esperar que se detengan automáticamente porque no lo harán. Para responder al desafío de proteger la salud y la privacidad, científicos, técnicos y otros expertos han creado una herramienta que proporciona normas, tecnología y servicios adecuados a los países y a los desarrolladores de aplicaciones. Nos vamos a la Argentina, donde el 14% de los contagios por COVID-19 producidos en este país vienen del sector de salud. Los médicos y enfermeras vienen sufriendo las consecuencias de atención a los pacientes de esta enfermedad. Ya 3 galenos han fallecido en la Argentina de un total de 122 muertos registrados el viernes. Los trabajadores de la salud representan el 14% de los contagios del nuevo coronavirus en Argentina. Según informó el viernes el Ministerio de Salud, 3 de los infectados en el sector han fallecido, del total de poco más de 100 muertos. De las 2.669 personas que han sido confirmadas con coronavirus, 374 significan el 14% del total de los confirmados, entran dentro de la categoría trabajador de salud, personal de salud. El contagio entre el personal de la salud ha generado protestas en hospitales como el Belgrano, a las afueras de Buenos Aires, donde 18 trabajadores han dado positivo al nuevo coronavirus. Y aceptaron hacernos el testeo masivo, lo vamos a hacer en tanda, los gremios vamos a controlar y vamos a regular que lo que se haga sea lo que se acordó, de darnos los insumos. Igual seguimos manteniendo la postura de que si no tenemos los insumos necesarios para circular adentro del hospital, no vamos a trabajar, digamos. Argentina se encuentra en aislamiento obligatorio desde el pasado 20 de marzo, aunque la cuarentena se extenderá al menos hasta el 26 de abril. Las autoridades evalúan flexibilizar algunas de las restricciones. A esta hora del día nos vamos a contactar con nuestra compañera de trabajo, Génesis Novoa. Ella se encuentra en Italia con información respecto al COVID-19. Adelante, Génesis. Muchas gracias por el pase. Les saluda la hermana Génesis Novoa para traerles información acerca del COVID-19 aquí en Italia. El índice de contagio COVID-19 ha caído a 0.8, una condición necesaria para el inicio de la fase 2. A medida que la tendencia del contagio continúa su curva descendente, las hipótesis sobre la fase 2 están creciendo, lo que debería comenzar el 4 de mayo. Ranieri Guerra de la OMS advirtió a los italianos sobre la aparición inevitable de nuevos brotes con la segunda fase de contención del contagio, diciendo que será esencial reconocerlos y contenerlos lo antes posible cuando esto se presente.
Las hipótesis sobre las implicaciones prácticas de la fase 2 se fortalecen a partir de las medidas para evitar reuniones en el mundo de la escuela y del trabajo, para las cuales se está estudiando una tabla de clases de riesgo para los trabajadores. La ministra de Educación, Lucía Azzolini, firmó ayer la ordenanza que modifica el comité de examen de la escuela secundaria. Todos los miembros serán internos, con la excepción del presidente. El comisionario extraordinario Domenico Arcuri se expresó sobre la cuestión que gira en torno a las máscaras, su naturaleza obligatoria y el riesgo de especulación, y dijo que es necesario que tengan un precio fijo. También afirmó que las pruebas de detención rápidas que complementan las muestras con hisopo estarán disponibles para el 29 de abril. Mientras tanto, alrededor de 100.000 doctores se dirigen al gobierno y a las regiones con el llamado de localizar a todos los asintomáticos y de inmediato, para evitar formas de contagio de retorno. Hasta aquí las informaciones del día de hoy. Adelante, estudios. Gracias, Génesis, por la información dada a esta hora. Nosotros nos vamos al corte y regresamos con más información. ¿Crees que has estado expuesto al coronavirus? ¿Sientes alguno de los síntomas? Fiebre, tos, congestión nasal, dificultad para respirar, dolor de garganta. Calma. Primero toma las precauciones y no salgas de casa. Realiza autoaislamiento en tu casa. Segundo, llama al 113. Ellos te harán algunas preguntas para conocer tu estado y, de ser necesario, irán a tu casa para hacerte la prueba para realizar el descarte o confirmación, dependiendo del escenario epidemiológico en la que nos encontremos. Luego de los resultados, ellos te dirán qué hacer. Tercero, de ser positivo, recuerda que debes quedarte en casa por 14 días. Asimismo, debes informar cuáles han sido tus movimientos, a qué lugares has ido, con quiénes has estado. Esta información es muy importante para elaborar un mapeo de tus contactos, que se convertirá en cerco epidemiológico. Cuarto, si para tu recuperación te quedas en casa y se complica tu salud, deberás llamar al 106, SAMU. Ellos son los únicos que podrán realizar el traslado a un establecimiento de salud. Recuerda que para combatir el coronavirus debemos lavarnos las manos durante 20 segundos mínimo. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Seguimos con más información a esta hora del día y nos vamos con nuestro segmento 5. Manuel Labarte, nuestro compañero, va a conversar con Raúl Ruiz, inventor peruano, que ha desarrollado un ventilador mecánico de este Tarapoto, una posibilidad de poder ayudar a los enfermos de COVID-19. Esto, Manuel lo hará en nuestro segmento 5. Muchas gracias, Reni, por el pase. Nos enlazamos hoy con un invitado especial desde Tarapoto, en la región San Martín. Él es el bachiller en arquitectura Raúl Ruiz Muñoz, para que nos comente sobre un interesante proyecto que ha desarrollado y que, bueno, ya vio la luz, que es un respirador o un ventilador mecánico que podría salvar la vida de los pacientes infectados con el COVID-19. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido a Betel Informa. Hola Manuel, buenas tardes. Un saludo para tu público. Raúl, cuéntanos un poquito cómo nació la idea de hacer este ventilador y cómo pusiste en marcha el proyecto. Bueno, nació en la casa cuando estábamos viendo la necesidad imperiosa de poder ayudar en esta emergencia con las cosas que teníamos a la mano, ¿no? Y resulta que en mi familia, mi padre es fabricante metálico. Él tiene ya muchos años, mucha experiencia fabricando mobiliario y dando servicio a empresas que tengan máquinas con acero inoxidable. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a trabajar y nos encontramos con un modelo open source de fuente abierta que se adaptaba a nuestra realidad, ¿no?
a la realidad de Tarapoto, del Perú, ¿por qué no? Y empezamos con un amigo que es ingeniero mecánico a diseñar en gabinete las piezas que requerían, ¿no?, esta adaptación para poder fabricarlo. Coméntanos también cuál es el concepto básico, es decir, qué elementos usa el ventilador y qué tan fácil sería producirlo a gran escala. Sí, la forma de cómo funciona basa su lógica en un ventilador ambú, que es un pulmón, que es como una especie de pulmón, una bolsa que en emergencia lo tienen para entubar y para poder llegar hasta los hospitales, perdón, a las personas que no pueden respirar, ¿no? Entonces, en base a eso, este aparato tiene todas las características que fisiológicamente se necesitan, ¿no? Tiene las válvulas para poder exhalar y entonces en este contexto de emergencia lo que los ventiladores low cost han hecho es mecanizar esta bolsa a través de un motor limpiaparabrisas para que pueda tener el sustento, ¿no? Más o menos son 12 días, 2 semanas, el tiempo de que debe estar activo para una persona, ¿no? Que es el tiempo que dura cuando te sedan y estás grave. Ahora, ¿ya tuviste contacto con alguna institución que te apoye en la fabricación en serie de este dispositivo? ¿Aún no? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, ahorita estamos poniéndolo a punto, pues el día 26 la Universidad Católica va a probarlo en su laboratorio. Es una validación muy importante para poder fabricarlo, ¿no? Bueno, me resulta también que la FDA de los Estados Unidos, el día 15, ha autorizado el primer respirador con este principio en los Estados Unidos. Es un respirador que ha sido desarrollado en la Universidad de Minnesota y la FDA ya dio el visto bueno, ¿no? Entonces ellos ya van a proceder a fabricarlo en serie, ¿no? Aquí en el Perú no existe máquinas para poder probar, para poder testear ese tipo de aparatos, así que la Universidad Católica ha mandado a pedirlos en el extranjero y ser probados. Hola. Sí, por último, ¿qué le puedes decir a los jóvenes que nos escuchas, que actualmente tal vez estén estudiando ingeniería, arquitectura, mecatrónica, en estos tiempos difíciles, ¿no? Tal vez muchos de ellos pueden tener iniciativas similares a la tuya y aún no saben cómo iniciar, ¿no? ¿Cómo pueden iniciar un proyecto? Bueno, en realidad hay mucha necesidad ahora. Los servicios médicos no se dan abasto en cuanto a implementos de protección personal. No hay mascarillas, no hay protectores faciales, no hay cámaras de intubación, ni siquiera hay camillas preparadas. Entonces, sería muy interesante que se unan esfuerzos a través de instituciones, empresas o personas afines a esto, ¿no? Que se pueda aportar, ¿no? Porque recuerda que todos hacemos la patria, ¿no? Cada uno. Bien, Raúl, muchas gracias por tu tiempo y seguramente vamos a estar conversando más adelante para ver cómo se desarrolla el proyecto, ¿no? Que es algo que estamos seguros va a ir en viento a favor, ¿no? Porque es algo que se necesita y que hay carencia y que tenemos que apostar por los valores nacionales. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes, Manuel. ¿Alguna página web, un correo electrónico donde te pueden contactar? Sí, vamos a estar abriendo dentro de la próxima semana fabinca.com.
y cualquier consulta a raulruiz@fabinca.com. Correcto, muchas gracias. Estuvimos con Raúl Ruiz, bachiller en arquitectura, que ha desarrollado un prototipo muy interesante de respirador o ventilador mecánico de emergencia. Bien, Reni, continuamos con más información. Gracias, Manuel. Interesante tu conversación con Raúl y esperemos que iniciativas como estas de jóvenes estudiantes se puedan seguir desarrollando en estos días para poder colaborar con el apoyo a los enfermos y contagiados del COVID-19. En otras informaciones, hablando un poco de las cifras dadas por el presidente Martín Vizcarra, hasta el momento también, lamentablemente, hay 445 personas que han fallecido a consecuencia de esta enfermedad, pero también se están realizando coordinaciones para la distribución de alimentos respecto a los alimentos que se le otorgan a los estudiantes en los diferentes colegios nacionales. El presidente Martín Vizcarra ha dispuesto que se van a entregar más de 17.000 toneladas de alimentos a 3 millones, un poco más de 3 millones de estudiantes en todo el Perú. Esto a través del programa Caliwarma. También se está reiterando desde que mañana empezaría la distribución de las más de 840.000 tablets para temas de enseñanza a los alumnos, sobre todo de las zonas más alejadas del país. Y abrió la posibilidad de la rematrícula. ¿Qué quiere decir esto? Que si algún padre de familia inició el año matriculando a su hijo, a sus hijos en un colegio particular y por esta emergencia no se le va a ver posible seguir pagando los estudios en estos colegios, podrá rematricularlos en colegios nacionales para evitar pagar las pensiones. Esta es parte de la información que ha brindado en la habitual conferencia de prensa del mediodía el presidente Martín Vizcarra. Pero vamos con más informaciones. 300.000 pruebas rápidas han llegado a nuestro país el fin de semana. Esto para continuar con los despistajes de COVID-19 en el Perú. Esta compra fue realizada por el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, MINSA, informó el sábado pasado que un lote de 300.000 pruebas serológicas o rápidas para descartar el COVID-19 llegó al país procedente de China, las cuales fueron adquiridas a la empresa Multimedical Supplies SAC a través de la Central de Compras Públicas Perú Compras. Funcionarios del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud del MINSA indicaron que dichas pruebas llegarán primeramente al almacén ubicado en Lurín y luego desde allí se iniciará su distribución a los diferentes establecimientos de salud de Lima y regiones. Este nuevo grupo de dispositivos médicos se suma a las 330.000 pruebas rápidas que fueron distribuidas a las regiones en 2 entregas, tanto a las direcciones de redes integradas de Lima, direcciones regionales de salud o gerencias regionales de salud, para que sean aplicadas oportunamente a la población. Y las buenas noticias se vienen dando en medio de esta crisis, de esta pandemia, en los diferentes centros hospitalarios del país, como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, donde 3 menores han podido salvarse a base de cirugías especializadas. Esto por parte del equipo multidisciplinario de cirugía pediátrica de este instituto infantil. En medio de la pandemia por el COVID-19, un equipo multidisciplinario de cirugía pediátrica neonatal del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja salvó la vida de 3 niños tras realizarles operaciones complejas. Hemos tenido 3 casos de pacientes que han estado ingresando en época de coronavirus. Un niño con un tumor en cabeza de páncreas, los cuales tienen riesgo de crecer, invadir vasos, por lo cual tenía que ser operado rápidamente y ha tenido una evolución dentro de lo esperado. Y tenemos otra niña que también fue operada de 2 años, en la cual tenía un hemangiendotelioma que no disminuyó su tamaño para hacer tratamiento médico. Se evaluó de igual manera en junta médica con oncología, con gastroenterología, radiología
y pediatría, y el último caso que ha sido operado en esta época ha sido un paciente referido con un diagnóstico de un quiste de colédoco, el cual tenía ya en cierto grado de daño hepático. No podía seguir esperándose porque el riesgo es de que el daño hepático incremente y llegue a una cirrosis. En esta emergencia nacional, una operación resulta riesgosa por el alto grado de contagio. Es por ello que se aplicaron todos los protocolos de seguridad. Tratado de evaluar bien los casos, acelerar lo que se ha podido y tener mucho cuidado en sala de operaciones, en el postoperatorio. Tenía miedo que, llegue a contagiarse aquí con esta infección, ¿no? Pero gracias a Dios no, todo salió bien y su recuperación fue lenta, pero ya se encuentra bien. Las operaciones fueron cubiertas por el Seguro Integral de Salud y los 3 pacientes ya fueron dados de alta en condiciones favorables. Vamos con más información, ya para terminar. La obra del Movimiento Misionero Mundial en el distrito arequipeño de La Joya distribuyó alimentos a las personas más necesitadas. Esto lo hizo en el sector del Cruce. Una cosa sé, que habiendo sido ciego... La iglesia del Movimiento Misionero Mundial en el Cruce, ubicado en el distrito de La Joya, Arequipa, ha realizado el último fin de semana una jornada de ayuda social orientada a menguar los efectos económicos de la cuarentena nacional. Un grupo de miembros del Cuerpo de Cristo recorrió varias cuadras distribuyendo canastas con víveres a personas de escasos recursos. Muchos de ellos no cuentan con una fuente de ingresos estable producto del estado de emergencia. De esta manera, la iglesia se pone de pie en momentos tan difíciles como los que nuestro país y el mundo están viviendo. El Evangelio es, por tanto, una llamada constante a este estilo de vida basado en el amor solidario. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, le invitamos a que siga con la programación de Betel Televisión. Nosotros regresamos, Dios mediante, mañana a la misma hora. Dios les bendiga.